Bueno, mi nombre es Santiago Castro Gómez, soy colombiano, eh, estudié filosofía en la Universidad Santo Tomás de Bogotá a comienzos de los años 80 y de ahí me fui para Alemania. Estudié primero en la Universidad de Tübingen, completé mis estudios de maestría completos y luego fui a Frankfurt, la Universidad de Frankfurt, a la Goethe de Frankfurt, donde me doctoré finalmente. Y después, a comienzos de los 2000, finales de los 90 del siglo pasado, regreso a Colombia y he estado vinculado a la Universidad Javeriana de Bogotá, primero a la Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana y luego como investigador del Instituto Pensar y de la Facultad de Ciencias Sociales. Ahí he hecho toda mi carrera en la Universidad Javeriana y pues me acabo de jubilar, me acabo de pensionar, estoy ocupado en continuar una línea de investigación que comencé hace mucho tiempo, que tiene que ver con la historia de las herencias coloniales en América Latina, en mi país Colombia, pero también explorando temas de la filosofía política y el pensamiento decolonial. De eso me he venido ocupando hace rato y ahora quisiera, con más tiempo, poder profundizar en algunos temas. Pues mira, yo creo que fue una inquietud que nace ya en la época del colegio, de la secundaria. Tuve como profesores de filosofía a unos maestros que se ocupaban, por ejemplo, de la filosofía española. Yo leía Ortega y Gasset siendo ya muy jovencito y, y empecé a leer también cosas de filosofía latinoamericana en el colegio. Cuando entré a la Universidad de Santo Tomás, encontré a esos mismos profesores del colegio, eran profesores de la Universidad de Santo Tomás, y ahí pues continuó mi inquietud por la filosofía, el amor a la filosofía en general, pero también mi interés en utilizar todo el instrumental de la filosofía en general para pensar temas de América Latina, o para pensar la relación de América Latina con la modernidad, o para pensar la historia intelectual de América Latina, todo ello utilizando las herramientas de la filosofía, y pues en ello se me ha ido la vida, he estado haciendo eso desde hace muchos años. Sí, obviamente estas influencias van cambiando cuando uno va transformando también y volviéndose más grande. Inicialmente en la época de la universidad me interesaba mucho el empirismo inglés. De hecho, mi tesis fue sobre John Locke. Mi primera tesis en filosofía fue sobre John Locke. Y leía mucho Wittgenstein. O sea, en algún tiempo estuve pensando si me iba por el lado de la filosofía analítica. Me encantaba Wittgenstein, me encantaba todo el tema del lenguaje. Y era un momento en aquella época donde todavía era fuerte esta tendencia de la filosofía analítica, que con el tiempo se ha visto que en realidad se fue agotando su vitalidad, ¿no? Eh, pero también me interesaban temas de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. No sabía en realidad cuando estaba en la universidad por dónde quería ir, si por el lado de la filosofía del lenguaje, de la analítica, o por el lado de la teoría crítica, lo que llamaban filosofía continental, en la tradición de Marx, en la tradición de la Escuela de Frankfurt. Finalmente me fui para Alemania y en Alemania pues se decantó el dilema, se resolvió pues y empecé a irme por el lado del pensamiento crítico de la tradición del idealismo alemán, de la filosofía alemana. Pero obviamente también desde la época de la universidad venía mi interés y la influencia de filósofos latinoamericanos. Leí mucho a Leopoldo Sea, por ejemplo, leía a Dussel, Enrique Dussel, Arturo Roig, a Horacio Ceruti, es decir, traía también influencia de estos autores, y eso me fue llevando a tratar de moverme entre estos dos mundos que pueden ser mundos que pueden parecer antagónicos, pero no lo son. Uno puede construir puentes de ida y vuelta entre ellos. Luego ya cuando me fui a Frankfurt, a la época que me fui a Frankfurt, ya empecé a familiarizarme más con el pensamiento de Habermas, estudié con Habermas en la universidad, estudié con Carlo Apel en Frankfurt. Estuve en las conferencias que dio Enrique Dussel en Frankfurt en 1992, pero para esa época yo ya estaba familiarizándome mucho con el pensamiento de Foucault.
Había tenido antes, cuando estaba en Tübingen, antes de irme a Frankfurt, había tenido clases sobre Nietzsche, Horkheimer y Adorno con Günter Figel, gran maestro de Heidegger. Entonces traía mucha cosa en la cabeza, digamos, para la época ya de mi doctorado. Quería trabajar problemas de la filosofía moderna, que siempre me interesó en realidad la filosofía moderna, pero darles un énfasis en las cosas de América Latina. Y fue entonces cuando me decidí por hacer la pregunta kantiana de qué es la ilustración, pero la ilustración localizada, la ilustración en la Nueva Granada, en el virreinato de la Nueva Granada, lo que hoy es Colombia. Entonces esa fue mi tesis doctoral, que pensaba que no iba a leer nadie, pero en realidad con el tiempo resultó ser un libro muy leído en mi país, en Colombia. Ahí en ese libro ya me había decantado por utilizar las herramientas metodológicas de Michel Foucault, la genealogía y la arqueología, que me servían como formas para pensar la historia, como métodos para entender la historia, las relaciones entre el poder y la verdad, entre el poder y la subjetividad. Foucault me daba a mí un montón de herramientas para pensar la historia de Colombia, sobre todo la historia del pensamiento en Colombia, más allá de la tradicional historia de las ideas, que era como la fuente que yo había bebido en mi época de la universidad, la tradicional historia de las ideas de Leopoldo Sea, de Cerruti, de Arturo Roig. Ahora yo quería repensar esa historia de las ideas en clave más bien de arqueología y de genealogía, o luego de historia intelectual, en el estilo de Elías Palti, por ejemplo. Entonces, digamos, este interés por la historia y el vínculo entre historia y filosofía, me parece que ese es como el terreno en el que he tenido las mayores influencias de la filosofía y en el que me he ido moviendo como investigador.